Nos encontramos esta tarde con la profesora Beatriz Londoño Toro, docente titular de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Jurisprudencia, quien nos acompaña en el 16º encuentro de los grupos y centros de investigación jurídica y sociojurídica, red sociojurídica, que desarrolla en San Agustín Huila su 16º encuentro. La doctora Beatriz Londoño ha sido la gestora de este importante grupo que aglutina las más importantes universidades del país y que este año la Universidad Surcolombiana le correspondió la organización del evento en San Agustín. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo nació la red sociojurídica hace 16 años, cómo se gestó este movimiento, cómo ha sido la experiencia. Sí, esta es una red que nace en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y fue inicialmente un pequeño esfuerzo, éramos unas 10 universidades que nos encontramos primero para reflexionar sobre lo que hacíamos, pero también con miras a establecer un movimiento, un encuentro periódico que permitiera avanzar en investigación jurídica. En ese momento era el año 2000, era un año en que no había mucho trabajo, digamos, de investigación en las universidades, y sobre todo frente al tema de conciencias, que era uno de esos retos que teníamos todas las universidades, pues solamente había 2 grupos de investigación registrados en conciencias, ni siquiera acreditados, de todo el país. Entonces era un momento que alguien describió como la edad de piedra de la investigación jurídica, pero lo importante fue como ese encuentro. En ese encuentro se elaboró un acta con las propuestas que teníamos. ¿Qué universidades participaron en esa? Sí, fue muy interesante porque estuvieron realmente universidades muy destacadas del país. Pues por supuesto los anfitriones eran la Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pero también estuvo la Universidad del Norte, la Universidad de los Andes, el Externado, el Rosario, y de Medellín varias universidades como la Bolivariana, San Buenaventura. Digamos, en lo local hubo muy buena representación, pero era como una muestra de las universidades tal vez más preocupadas e interesadas en el tema. Y cuéntanos cómo ha sido ese desarrollo, esa madurez de la red sociojurídica, los encuentros que anualmente se realizan, digamos, cómo ha sido esa dinámica, cómo han sido esas redes que se han creado, los aportes, las revistas, todo este proceso investigativo. Sí, esa primera etapa fue de conocimiento. Entonces durante unos 4 años nos reuníamos a contar lo que cada universidad tenía, pues, y lo que estaba haciendo, y aprender. Yo lo que digo, aprendíamos era buenas prácticas. Entonces el que tenía un grupo de investigación contaba cómo hacía su grupo, quiénes lo integraban, cómo se presentaba Conciencias, y entonces ya el otro año había más grupos. Otras universidades hablaban de sus semilleros, de esa experiencia, y la empezábamos como a implantar en las universidades. Entonces fue una etapa de reconocimiento y de aprendizaje. Y ya hacia el 2004 decidimos que estábamos más maduros y que ya lo que nos debíamos era encontrar para mostrar lo que estábamos haciendo en investigación. Entonces empezamos ya la dinámica de las ponencias, que era cada universidad, no éramos tantos, entonces cada universidad llevaba ponencias de algún proyecto de investigación que tenían. Luego ya evolucionamos hacia un sistema mucho más cuidadoso de encuentros anuales con evaluación de pares, que fue como la etapa de la cualificación, porque veíamos que no todas las ponencias debían llevar, que ya habíamos crecido demasiado. Entonces empezamos a hacer siempre unos filtros a nivel central, porque la Secretaría Técnica se reunía y evaluaba todas las ponencias, se hacía todo el trabajo, pues, de remisión de pares y evaluaciones. Luego ya más o menos 2005-2006 se dio un fenómeno muy importante, porque esta red primero era de profesores solamente, y los semilleros dijeron: nosotros queremos entrar, y yo creo que ahí la Surcolombiana fue muy importante, porque el movimiento de semilleros de ustedes es maravilloso, y fue como el que le abrió la puerta a los demás semilleros del país, diciendo: mire, porque si esto es una red sociojurídica solo de profesores, nosotros queremos entrar como semilleros. Y los semilleros empezaron a hacer un trabajo cuidadoso, amplio, a tal punto que en un momento en la red había más ponencias de semilleros que de profesores. Entonces ahí ya nos preocupó un poco el tema, y queríamos siempre motivar a los profesores, y decidimos, y ya empezaron a surgir los nodos, que ese es digamos, un momento muy importante en la red. En este encuentro, por ejemplo, celebramos ya los 10 años del nodo Costa Caribe y del nodo
Eje cafetero, fueron de sus primeros nodos, pero la experiencia de los nodos, y ahí sí yo te haría la repregunta, y es ¿cómo ha sido esa experiencia desde tu vivencia en el nodo y qué ha significado para la universidad? La Universidad Surcolombiana, cuando inició ese proceso en el 2005, si no estoy mal, no me equivoco, ingresamos de manera muy tímida, porque como tú dices, el proceso investigativo en las facultades de Derecho siempre ha sido bastante progresivo, lento, progresivo, inicialmente con algo de timidez, frente a otras ciencias que tenían mayor trayectoria. Derecho en algún momento estuvo muy rezagado, no teníamos ni grupos clasificados, estamos un poquito rezagados en temas de publicación o de revistas indexadas. Entonces hemos ido en ese proceso y la Surcolombiana se metió en este proceso, y como tú dices, digamos que teníamos una gran fortaleza, o creo que todavía la tenemos, y es en el campo de los semilleros de investigación. Tal vez nuestra principal fortaleza era ella, más que docentes, porque siempre hemos tenido algunas debilidades en materia de docentes en la universidad, pero hemos hecho nuestros pinitos y hemos aprendido mucho de la red del nodo centro, que digamos que es uno de los nodos más fuertes, porque es muy grande. Es un nodo que compone, ¿cuántas universidades? 26 universidades, no, 32. 32 universidades de prácticamente Bogotá, que es la que tiene la mayor cantidad. No, pero está también Boyacá. Boyacá últimamente sí ingresó Boyacá, creo que el Meta también ingresó. Meta, sí, y incluso Amazonía ahorita pidió que volver a la red. Sí, porque... Entonces, el hecho de entrar con los fuertes, es decir, nosotros siempre miramos hacia los fuertes a ver qué podemos aprenderles de ellos, ha hecho que repliquemos esas buenas prácticas y aprendamos de universidades de mucha trayectoria como el Rosario, que es donde tú has hecho tu carrera docente. ¿Cómo ves tú ese proceso de los semilleros? ¿Hacia dónde crees que ha llegado la experiencia de los semilleros de investigación? No, yo digo que los semilleros es la experiencia más maravillosa que nosotros hemos tenido, que hemos vivido como docentes, y siempre lo digo, la red y todo ese movimiento de semilleros lo que ha generado es un relevo generacional increíble en la red. Yo creo que esta red está viva por los semilleros, que después esos jóvenes que entraron primero a los semilleros ahora son profesores, y aquí hay muchísimos ejemplos. Entonces a mí me emociona ver cómo nace ese espíritu investigativo en su trabajo de semilleros, y luego continúan, ven que la investigación puede ser un plan de vida, y muchos de ellos se han ido a estudiar, hacen sus maestrías, sus doctorados, y regresan, sobre todo en las regiones, porque es que la verdad es que a veces se concentra mucho ese tipo de profesionales en Bogotá, y sobre todo la gente con maestría y doctorado, y en las regiones hay más pocos. Entonces, como motivar a la gente a que haga ese esfuerzo, que busquen becas, y realmente son muy buenos. Entonces, a mí el movimiento de semilleros me parece clave para la red. O sea, creo que además nos nutre, tienen todo el tema de innovación. Porque uno ve, los profesores seguimos trabajando como la misma línea de la tesis doctoral, a veces la gente no evoluciona mucho, y los semilleros le proponen a uno cosas siempre nuevas, y eso me parece encantador. Entonces, yo sí, sinceramente sí pienso que otra fortaleza que tenemos en la red, y que se ha irradiado a las facultades de Derecho, es el tema de la investigación formativa. Entonces, realmente cuando nació la red no existía, ni siquiera el concepto lo conocíamos, o sea, digamos la verdad. Y fuimos empezando a aprender de otras disciplinas, porque es que el tema de semillero no nació con nosotros, realmente las otras disciplinas, y RedCol sí abrió camino interesante, pero este movimiento ha permeado incluso nuevos modelos de docencia, la misma pedagogía que se trabaja en las facultades de Derecho, creo que ha cambiado a raíz del trabajo que vienen haciendo los docentes con los semilleros, porque es que es un trabajo horizontal, de respeto, de construcción de conocimiento, y lo que ahora tanto se habla de aprender a aprender, que eso es como la línea de la vida. ¿Cómo ves esa influencia de la red sociojurídica, por ejemplo, hacia las revistas? Tenemos una revista propia en la red, también el acompañamiento y la experiencia que hay en la creación de programas de maestrías y doctorado. Cuéntanos un poco. Sí, a mí ese es otro tema importantísimo. Creo que también cuando iniciamos no teníamos casi maestrías, ningún doctorado en Derecho había en el país, y fue como todo un reto.
Inicialmente recuerdo que intentamos hacer como unos acuerdos entre universitarios, había una comisión de maestrías y doctorados, y esa comisión empezó a trabajar como el tema, hacia dónde podían fortalecerse, qué se necesitaba para hacer una maestría, pero fue otro de esos aprendizajes, porque los profesores al empezarse a formar en investigación no solamente hicieron sus maestrías, sino que vieron que eran capaces de organizar una maestría, de organizar, y convencieron a las universidades de la importancia de las maestrías y de los doctorados en Derecho. Son más poquitos, pero realmente todos han tenido como alguna relación con el proceso de la red. ¿Qué me parece a mí interesante? Volviendo acá a la región y a la Universidad Surcolombiana, ustedes tienen una maestría en Derecho Público que es un ejemplo, o sea, sinceramente es un ejemplo en el sentido de convocar a los mejores y a las mejores profesionales de la región en un esfuerzo que no se tiene que ir a Bogotá, que no tienen que gastar enorme cantidad de dinero, es muy asequible para la gente, pero además es una maestría de alta calidad. Entonces uno sí observa que lo que ustedes están haciendo, pues por supuesto es un reto, pero muestra que desde la universidad pública, en la región, no hay que seguir dependiendo de los doctorados y las maestrías a nivel central, sino que se pueden generar esfuerzos propios. Y a mí eso me parece maravilloso. He sido profesora de tu maestría y además son unos estudiantes críticos, juiciosos, brillantes, que uno dice qué rico que en las regiones exista ese tipo de iniciativas, y eso sí se irradia. O sea, la red, por ejemplo, también hemos hecho inventarios, hace mucho que no los hacemos, de número de maestrías y de revistas. Vamos a empezar en esa tarea, ahorita acordamos hacer algo al respecto, porque hemos seguido creciendo. Y no solamente creciendo, sino que ya se han acreditado varias de las maestrías, están como en procesos de relacionamiento internacional, bueno, y ese es un punto. Y el otro es publicaciones, que era el que estábamos conversando. Ahorita lo conversamos, sí. Del break. Muchas gracias. Seguimos con la doctora Beatriz Londoño Toro, profesora de la Universidad del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia, quien nos está compartiendo la experiencia de la red sociojurídica en este 16 encuentro de la red de grupos y centros de investigación que se realiza en San Agustín Huila. Beatriz, cuéntanos un poco del tema de la revista de la red sociojurídica que nació hace algunos años y ha tenido también un proceso de desarrollo muy interesante. Sí, yo creo que la revista se llama Escenarios Sociojurídicos, es una revista que nació y sigue siendo todavía una revista para los estudiantes. Ahora queremos como evolucionar. Ahora precisamente hicimos reunión de la secretaría, del comité académico de la revista, y estamos pensando la importancia que tiene que exista un escenario, una revista para los estudiantes, no solo de pregrado, sino de posgrado, doctorado y maestría. Queremos darle como ese perfil. Hasta ahora ha sido solo de estudiantes de pregrado y de semilleros, y los semilleros que vienen a los encuentros regionales pues tienen casi asegurada la posibilidad de publicar, si quieren, su artículo en nuestra revista. Es muy visible porque está en la página web de la red, y realmente pues fue un primer esfuerzo. Creo que hay que fortalecerlo. Vamos también a mejorar la plataforma de la página web de la red, que eso es otra cosa que queremos hacer. ¿Qué importancia tiene la revista? No solo esta, sino en general las revistas académicas que nosotros proponemos, y yo creo que ante todo fortalecer esas competencias de escritura de los estudiantes, de los profesores, que también se fortalecen con las ponencias que hacemos en los encuentros regionales y nacionales, porque
nosotros los abogados también estábamos muy acostumbrados a una cultura de la oralidad en que nadie escribía. Excelentes oradores, pero no teníamos un texto para llevar, para compartir. En cambio, creo que ahora lo más interesante, por ejemplo, toda la gente que vino a este encuentro, todos traen su texto, su trabajo es conocido, y pueden decidir si lo quieren publicar en una revista, en un libro, o si simplemente lo colocan en un blog. Pero siempre creo que hemos avanzado en esa cultura de divulgar lo que hacemos a través de la escritura. También en los temas de las revistas, porque a mí me apasiona, digamos, lo que ha pasado. Creo que es muy importante cómo también están incidiendo, no solamente en divulgar lo que conocemos, sino también en ser más rigurosos y en aprender a revisar bibliografía, fuentes nacionales y extranjeras, a citar y sobre todo a ser muy honestos en el trabajo académico que se propone, porque durante mucho tiempo también nos apropiábamos de las ideas, nos citábamos a los otros, y hoy en día el rigor académico se observa en muchos de estos trabajos. Entonces, para los estudiantes es un primer ejercicio de escritura, lo están aprendiendo a hacer muy bien, y creo que tienen grandes posibilidades, muchas facilidades, más que las personas mayores que entran, por ejemplo, a nuestras maestrías. Un egresado de nuestras facultades, tú sabes que ya tiene las competencias para hacer un artículo, que generalmente es un elemento importante para graduarse en algunas de las maestrías, sobre todo de profundización, o en algunas de investigación. Entonces, estamos aportándole, creo que a las universidades y al país, ese fortalecimiento de competencias en escritura. Todavía nos faltan muchas cosas, y nos falta, pues, en las revistas, en muchas, no sé, la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en la revista, falta mucho relacionamiento entre revistas, falta citación de nosotros mismos, citamos más a las personas de fuera que a la gente que hace trabajo similar en nuestras mismas áreas. Todavía nos falta también mucho entender cómo esa dinámica de la publicación, sea en revista indexada o no, bueno, en lo que se escoja, pero también como esa competencia entre el libro y la revista, que ese es un tema que esta mañana se trató en el evento. Entonces, el tema de las revistas creo que es clave. La red, ¿cómo ha incidido en las revistas? Sí, pues para darte la palabra, porque también me gustaría que nos hables de tu revista. Yo creo que la red ha incidido a través de los talleres que se han hecho de editores. Durante muchos años hemos promovido talleres de editores, y la gente en la red es muy generosa, digamos la verdad. La gente, el editor que le ha ido bien con su revista, comparte sus experiencias, los tips, digamos, para mejorar las revistas, y así han ido creciendo. En Publindex nuestras revistas todas estaban en el último nivel y empezaron a crecer, y realmente logramos cosas interesantes. Ahora cambia el modelo Publindex, las revistas tienen que hacer su reingeniería, y creo que en eso estamos, con muchas dificultades, porque también son esfuerzos a veces hasta personales que hacen los profesores. Y ahí sí me gustaría que nos contaras de tu revista, por favor. La revista jurídica Piélagos, que es la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ha captado mucho y ha estado muy atenta a las experiencias de las revistas que tienen mucha trayectoria, como la del Rosario, como otras revistas de Bogotá, y a través precisamente de ese escenario de la red sociojurídica y los encuentros, hemos aprendido mucho a ser editores. Yo soy el editor de esa revista, y pues digamos que uno aprende a ser editor siendo editor. No hay un curso de edición, nadie le dice cómo es esto, uno lo aprende sobre la marcha, sobre el error y el acierto. Y ha sido un proceso difícil, bastante difícil, puesto que además de los niveles de exigencia que ha ido implementando Colciencias con Publindex, está también un poco el hecho de que somos una revista pequeña, de una universidad pues muy regional, que de pronto no es muy atractiva de pronto en muchos escenarios académicos. Entonces hemos tenido que acudir mucho a autores internacionales para, digamos, tener subirle exactamente, y no ser tampoco tan endogámicos, porque como tú sabes, la endogamia lo castigan en Colciencias. Hay que tratar de publicar con autores fuera. En este momento estamos en categoría C, pero vemos con mucha preocupación esta nueva reglamentación que se nos avecina de Colciencias. ¿Cómo ves tú esa nueva propuesta de Colciencias? Definitivamente nos meten a todas las revistas en las grandes ligas, pues intentan que esto se dé. Easy y Scopus serían como la línea básica,
y no tenemos esa capacidad definitivamente, porque se necesitarían, y hablando pues con algunos editores de revistas que sí han logrado llegar al menos al cuartil 4 en Scopus, realmente se necesitaría un equipo editorial, unos apoyos y muchos recursos, y las universidades nuestras no tienen recursos para invertir, digamos, es porque tenemos muchas revistas realmente. Sí, entonces, pues hasta ahora la revista ha sido como algo muy valioso, antes era para divulgar el conocimiento y el trabajo que se hacía en cada universidad. Entonces cuando ya cambiamos a esa modalidad de no endogamia, empezamos a publicar de otras universidades y divulgar trabajos, pero entrar en esas grandes ligas, realmente creo que pues tendríamos como que profesionalizar la labor de un editor, sí. Hacer cursos muy especializados con editores internacionales para que lograran nuestras revistas locales y nacionales entrar allí. Y son demasiados requisitos formales. Además pienso que hay como cierto desánimo en los editores de revistas y en las instituciones que siempre quisieran tener su publicación muy bien rankeada. Pero en ese sentido, tal vez creo que hay que hacer al menos, y pensaría desde la red podemos hacer al menos una carta, sí. Donde los editores de las revistas jurídicas planteando lo que está sucediendo y como los riesgos de un proceso de verdad tan abrupto sin sí. Tener en cuenta la realidad sobre todo en las ciencias jurídicas, que las ciencias sociales tienen unas realidades muy diferentes a las ciencias exactas, como lo hablaba esta mañana el profesor Bermarquardt, claro. Donde ellos fácilmente en un paper de 2 o 3 hojas pueden explicar la nueva fórmula o una fórmula matemática, pero en las ciencias jurídicas, en las ciencias humanas, para disertar sobre un tema filosófico se requieren muchas páginas, las citaciones, los autores, el hecho de que no se reconozcan ciertas revistas internacionales aquí internamente, es decir, hay una cantidad de situaciones que afectan mucho, ¿cierto? Sí, además nosotros hemos tenido como prioridad para publicar las revistas nacionales, digamos, en nuestra área, y obviamente los libros, que los cuales podemos hablar, pero realmente al hacer tan altas las exigencias para las revistas, van a morir muchas revistas, pero además los autores se van a quedar sin posibilidad de publicar oportunamente como los trabajos, porque la revista sí tiene esa ventaja, un poco se supone que es más rápido el acceso al conocimiento a través de las revistas, pero sí es una eso nos genera una presión a nosotros como docentes y como investigadores a encontrar entonces revistas que estén en cierto nivel, y eso nos lleva entonces a publicar necesariamente en el exterior, a buscar revistas internacionales y donde no sabemos si seremos leídos, porque también ese es un punto. A cada profesor le toca hacer como su gestión de divulgación de lo que publican esas revistas, porque realmente no hay un trabajo de revisión permanente de estas revistas internacionales. Entonces, y todavía en el área lo otro que vemos es que a nivel internacional hay muy pocas revistas jurídicas. Entonces, todos nos concentramos en enviarla a las 4 revistas chilenas que existen. Entonces, tenemos la supercompetencia y obviamente muy pocas posibilidades de lograrlo, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí deberíamos pronunciarnos, creo yo. Y me parece que la estrategia, porque es que Colciencias ha sido incoherente en muchas cosas. Entonces, en unas épocas la estrategia ha sido fortalecer los libros, en otras las revistas. Y nosotros hemos pensado, al menos en nuestro grupo, que siempre en cualquier investigación deberíamos seguirle apuntando a la revista, pero también al libro. O sea, no perder el libro como nuestro abanderado, llamémoslo así, a nivel de conocimiento, a pesar de que no le den puntos y que le den palo, pero es que nosotros decimos, es que ese es un resultado de investigación más visible en nuestra comunidad científica académica. Beatriz, muchas gracias por esta gracias a ustedes tu experiencia. Y felicitaciones por el encuentro que ha estado maravilloso. Muchas gracias, Beatriz.